Hola a todos, mi nombre es Damaris Velasco. Soy estudiante de la carrera de Contaduría de la Universidad Tecnológica Regional del Sur y en este video he de exponer la unidad 1 de la materia denominada Contabilidad Gubernamental, la cual es impartida por el Dr. Mario René Chan Magaña. Antes de presentar esta unidad y los trabajos elaborados en él, he de dar a conocer qué es la contabilidad gubernamental y su finalidad para que de esta manera podamos tener una mejor comprensión del tema a tratar. La Ley General de Contabilidad Gubernamental define a la contabilidad gubernamental como la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utilizan para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el patrimonio propio, con el fin de generar información financiera que pueda facilitar la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos. Analizando esa definición que nos da la Ley General de Contabilidad Gubernamental, podemos decir que la contabilidad gubernamental es una práctica que se utiliza para registrar de forma homogénea y detallada las transacciones con recursos públicos que llevan a cabo los diferentes niveles de gobierno en el país, es decir, a nivel federal, estatal o a nivel municipal. Su finalidad es clasificar cada una de las operaciones financieras para registrar la actividad económica y las modificaciones sobre la situación patrimonial del gobierno. De esta manera genera cierta información financiera que facilita la toma de decisiones y es un apoyo para la administración de los recursos públicos. Conociendo esta información, hemos de continuar con la exposición de los trabajos antes mencionados. En esta unidad se realizaron dos actividades de aprendizaje. La primera fue la elaboración de un mapa conceptual en donde se aprecia la conceptualización, las características y la normatividad de la contabilidad gubernamental, la cual podemos ver a continuación. Aquí podemos ver las instrucciones de esta primera actividad y la rúbrica con la cual se evalúa el trabajo. Posteriormente podemos apreciar el mapa conceptual que a simple vista se visualizan estos tres puntos que son la conceptualización, las características y la normatividad de lo que es la contabilidad gubernamental. Sin más que ir, empecemos por la conceptualización. Según la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la contabilidad gubernamental es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos. Estos entes públicos son las dependencias, los órganos desconcentrados, las delegaciones o alcaldías y entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. Un ejemplo de estas instituciones públicas de seguridad social se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del Poder Legislativo Federal podemos encontrar a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Auditoría Superior de la Federación. Del Poder Judicial Federal se encuentra también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación, y de los órganos autónomos federales se encuentra el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Comisión Federal de Competencia Económica, entre muchos otros que pertenecen a este sector público. Continuando con la conceptualización, nos dice que estos deben ser expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio. Estas se aplican a las organizaciones del sector público, cuya actividad está regulada por un marco constitucional, una base legal y normas técnicas que la caracterizan y la hacen distintas a las que rigen en el sector privado. Pasando a la parte de las características, nos dice que en contexto legal, conceptual y técnico en el cual se debe estructurar el sistema de contabilidad gubernamental de los entes públicos,
determina que el mismo debe responder a ciertas características de diseño y operación, la cual podemos ver que nos da una serie de puntos, que es el primero, ser único, uniforme e integrador. Como segundo punto, integrar en forma automática la operación contable en el ejercicio presupuestario. Efectuar los registros considerando la base acumulativa, lo devengado, de las transacciones. Registrar de manera automática y por única vez en los momentos contables correspondientes. De igual manera, efectuar la interrelación automática entre los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes. De manera que no podamos dar lectura a todo este documento, uno de los puntos más importantes es generar en tiempo real estados financieros de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones. Transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas. Otro punto sería estar diseñando de forma con tal que permita el procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de las tecnologías de la información. De igual manera, respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los requisitos que se efectúen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias. Pasando al último punto de la normatividad, debemos saber que la normatividad es el conjunto de normas, leyes o reglamentos que tiene como función la regularización, en este caso de las técnicas aplicables a la contabilidad gubernamental. Continuamos. Nos dice que una de las diferencias esenciales de la contabilidad gubernamental con otro tipo de contabilidad es la fase de registro. Es que toda operación de carácter económica debe estar apegada a una serie de normas que están contenidas en los siguientes documentos. Como primer punto tenemos la Ley General de Contabilidad Gubernamental que hemos estado mencionando anteriormente y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Amortización Contable, que es el CONAC. También las leyes de carácter federal y estatal y sus respectivos reglamentos, como son la fiscalización, presupuestos, adquisiciones, obra pública, fiscales, etc. También se encuentran los reglamentos municipales, acuerdos y decretos, manuales de políticas y procedimientos de cada entidad pública. Un punto muy importante de la normatividad es que nos da una normatividad complementaria de forma supletoria a la normatividad que vimos anteriormente, en el cual se aplicará lo siguiente, que es la normatividad emitida por las entidades administrativas contables o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental. Como siguiente punto están las normas internacionales de contabilidad para el sector público, emitidas por una Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del sector público. Otro punto son las normas de información financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Investigación Financiera, que es la CINIF. Como último punto, es importante mencionar que tanto las normas emitidas por el IFAC como la CINIF, si bien forman parte del marco técnico a considerar en el desarrollo conceptual del sistema de contabilidad gubernamental, deben ser estudiadas y sometidas a la aprobación del CONAC, y en la medida que sean aplicables, deben ser puestas en vigor mediante actos administrativos específicos. La segunda actividad consta de la elaboración de un cuadro comparativo de la contabilidad gubernamental y la contabilidad general, en la cual se compara, vaya la redundancia, ciertos puntos de estos dos. Este cuadro está dividido en 5 partes que son su definición, su objetivo, a qué se dedican, qué tipo de información financiera emiten y cómo obtienen sus ingresos. En cuanto a la definición, tenemos un previo conocimiento de que la contabilidad gubernamental es aquella técnica que se utiliza para registrar de forma detallada y homogénea las transacciones con los diferentes recursos que llevan a cabo los entes públicos. Por lo contrario, la contabilidad general es aquella que clasifica, registra y analiza todas las operaciones económicas de empresas, de socios o individuos particulares, y que les permite tomar decisiones ya sea en el campo administrativo, financiero o económico.
Es el tipo de contabilidad encargada de todos los sistemas económicos de una organización, tales como la gestión y análisis de las operaciones realizadas por esta, donde los fondos que se manejan son aportados por los inversores, ya que en este tipo de empresas no interviene el gobierno. Ahora bien, tratándose de la contabilidad gubernamental, sus principales objetivos son la contribución a la gestión y economía de hacienda pública y que todas las entidades públicas apliquen los principios y reglas para que se facilite el registro y la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos como mediciones para la rendición de cuentas y transparencia. De igual manera, la generación de información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos. También analizar la eficiencia de la gestión y la eficacia de los programas del ente. De igual manera, orientar la gestión administrativa para asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado. En cuanto a la contabilidad general, sus principales objetivos son la contribución a la economía de la entidad, propiedad de los accionistas, registrar las operaciones que realizan las entidades privadas, obtener una rentabilidad económica y una utilidad de la ganancia. Respondiendo al siguiente punto, que es a qué se dedican, la contabilidad gubernamental nos dice que es netamente social, es decir, que esperan obtener una utilidad social, la cual pueda satisfacer las necesidades de la comunidad. Por lo contrario, en la contabilidad general, es registrar las operaciones que realizan las entidades privadas. Su finalidad es la de obtener una rentabilidad económica, una utilidad o una ganancia. En respuesta a qué tipo de información financiera emiten, los sistemas contables de los entes públicos, es decir, la contabilidad gubernamental, deben permitir la generación periódica de los estados financieros y la información financiera, las cuales son estados e información contable, estados e información presupuestaria y programática, estados e información económica. Por su parte, la contabilidad general para la emisión de la información financiera se maneja estados financieros básicos. Son cuadros que presentan en forma sistemática y ordenada diversos aspectos de la situación financiera, económica de una empresa, el sustento para los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ejemplos de estas son el balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de cambios en el patrimonio neto y estados de flujo de efectivo. Como último punto tenemos el cómo obtienen sus ingresos. La contabilidad gubernamental obtiene ingresos provenientes principalmente de impuestos, seguidamente de aprovechamientos, derechos, productos, contribuciones de mejoras, transparencias, los que proceden del patrimonio público como la venta de activos, de títulos, de acciones y por arrendamiento de bienes, los que tienen origen en la disminución de activos. Y por su parte, la contabilidad general nos dice que lo obtiene. Y por su parte, la contabilidad general, el capital con el que trabaja una empresa privada es aportado por los propietarios o accionistas. De acuerdo con esto, el plan general de contabilidad también procede de las ventas de bienes y en segundo, los originados por la prestación de servicios, entre otros. A manera de conclusión, en esta unidad hemos logrado identificar la contabilidad gubernamental diferenciándola de la general, que normalmente hemos visto en clases anteriores. Conocemos su objetivo, su importancia y el impacto que tiene en el área financiera del país. Sin lugar a duda, como alumnos estamos con la base del tema que hemos de analizar por este cuatrimestre. Sin más que decir, les agradezco por su tiempo y atención. Hasta la próxima.